Muy bienvenidos todos y cada uno de ustedes en esta noche. Les invitamos a unirse para alabar el nombre de nuestro Dios, para poner en alto su nombre, para exaltarlo, para bendecirlo. Y gracias le damos porque Él sigue haciendo maravillas. Es un Dios poderoso cuyo poder no ha cambiado. Cantamos. Al
poder en el nombre de Jesús. Y qué hermoso pensar que también podemos refugiarnos en medio de la situación difícil que está viviendo nuestro país y el mundo entero, bajo las sombras de las alas de nuestro Dios. Temprano yo te buscaré, de
oración. Señor, te pedimos que queremos tener hambre y sed de tu presencia. Hambre y sed de tu presencia. Inúndanos, Señor. Inúndanos de ti. Amén.
Gracias, Señor, porque solo en ti nos completamos. Solo tu poder se manifiesta en nuestro corazón y nos sacia. Bendito sea tu nombre. Amén. Y preparamos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios en esta noche. Pueden tomar asiento. Gracias. Queridos hermanos, les invito a abrir las Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Las aguas amargas de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios nos hablará en esta noche. Hablará tu corazón al mío y a todo aquel que escuche este mensaje. El título que le coloqué a la reflexión es La crisis en el desierto. La crisis en el desierto. Para aquel pueblo y para Moisés era una experiencia nueva caminar por medio del desierto, en donde las temperaturas diurnas eran muy elevadas y en donde la temperatura en la noche descendía drásticamente. Era una experiencia nueva, una experiencia nueva. Como para la mayoría de nosotros y del mundo en el cual vivimos, la pandemia del coronavirus es una experiencia nueva. Quizás hace 2 meses, en medio de las vacaciones, veíamos como lejano este momento. Era el tiempo para la China y para otras naciones europeas. Estábamos lejos. Era una experiencia impensada. Pero de manera vertiginosa, la pandemia ha llegado a nuestro país. Ha llegado a la experiencia de gran cantidad de familias. La pandemia es una realidad que golpea el corazón de cientos de argentinos y que avanza dramáticamente sobre nuestro país. Aquel pueblo vivió una crisis tremenda. Caminó 3 días por la soledad del desierto sin encontrar aguas. La reacción interna de aquel mundo de gente
habrá sido cómo vamos a sobrevivir en el desierto sin encontrar aguas. E interiormente, durante esos 3 días, se generó una crisis interna. Una crisis de muchas preguntas y de pocas respuestas. Una crisis que se concentró en el problema y que paulatinamente lo fue paralizando. La angustia se ancló en sus corazones. La congoja día tras día fue en aumento, como nos ocurre hoy. La debilidad comenzó a avanzar por la falta de hidratación. La preocupación y el estrés golpeaba en sus mentes, pero además la incertidumbre. ¿Hasta cuándo viviremos esta crisis? ¿Hasta cuándo podremos sobrevivir? ¿Cuál es nuestro futuro? Ese hasta cuándo hoy nos golpea en medio de la pandemia. ¿Quién podrá poner una fecha de finalización? ¿Quién podrá decir cuál será el tiempo de la curva más elevada? ¿Quién podrá plantearnos cuál será el achatamiento en el crecimiento de todos los casos? Esa incertidumbre hoy golpea al mundo, pero de manera particular a nuestro país, a nuestra Argentina. Pasó el primer día, el segundo, el tercero, y el estrés que estaba aumentando en ellos mientras caminaban en el desierto, y de pronto sucede algo asombroso, algo que no era un espejismo, algo que era real. Allí, en aquel inhóspito lugar, encuentran aguas, y mientras caminan hacia allí, las expectativas de ellos crecen. La posible solución apareció por fin. Pero cuando prueban aquellas aguas, no se podían beber. Eran terriblemente amargas, no eran potables para sus organismos. Entonces aparece un sentimiento externo de frustración, porque lo que pensaron no se había cumplido. Lo que tuvieron en mente, lo que ansiaron, lo que celebraron, se frustró totalmente. Y el enojo empezó a encenderse en ellos, y la agresividad hacia la realidad, pero también hacia la autoridad que Dios había colocado en medio de ellos, Moisés. Una crisis a la que ellos no estaban acostumbrados. Una crisis que los envolvió en una ola de pánico. Entonces, ese término, esa palabra conectiva que habla de lo que estaban experimentando y de lo que sobrevendría después, entonces,
viviendo esa terrible realidad, el pueblo reacciona y le dice a Moisés, murmurando contra él, ¿qué hemos de beber? Expresado de otra forma, ¿cómo vamos a sobrevivir? Hablaron entre dientes, hablaron por lo bajo. Alguno lo habrá expresado como líder del pueblo en voz alta. Hablaron con desesperanza, hablaron con dolor, hablaron con cuestionamiento. ¿De qué sirve en medio de una crisis, de una pandemia, de una epidemia, en medio del dolor, buscar responsables? No soluciona nada. Son esos momentos donde necesitamos unirnos, ser solidarios, fortalecernos, animarnos unos a otros. Pero ellos se envolvieron en su realidad. ¿Dónde estaba Dios en medio de la crisis del desierto? Aparentemente, Dios estaba ausente, lejano a la vivencia de todo este pueblo, que solo días antes había celebrado el cruce del Mar Rojo. Aparentemente, Dios estaba en silencio, desinteresado. Pero ¿sabes una cosa? En medio de nuestras crisis, en medio de la pandemia que estamos enfrentando, Dios está esperando que, como hizo Moisés, personas se levanten y le busquen como nunca antes en sus vidas, con todo el corazón. Dios está esperando que alguien clame a Él. El clamor es más profundo que una oración. El clamor es el grito desgarrador del alma que busca desesperadamente a Dios para que Él tenga una intervención poderosa. Moisés escuchó detenidamente las quejas, los enojos, el cuestionamiento, la desesperanza, el dolor. Pudo haber dicho, yo no soy responsable. Pudo haber dicho, Dios nos trajo aquí. Pudo haber dicho, moriremos en el desierto. Pudo haber dicho tantas cosas, pero silenció su lengua en relación al pueblo. Abrió su corazón y se comunicó con Dios. Y dice el relato que clamó a Dios y abrió la puerta del cielo. El Dios aparentemente ausente estaba esperando en medio de la crisis que uno se levantara y que le buscara con toda el alma. Y ese fue Moisés. ¿Qué descubrió Moisés en medio de la crisis? ¿Qué podemos descubrir nosotros, queridos hermanos, en medio de la crisis que estamos viviendo? Moisés
descubrió que Dios estaba presente en su desierto. Y ese es un descubrimiento maravilloso. Dios está presente en medio del dolor, de la desesperanza. Moisés descubrió al abrir su corazón no solo que Dios estaba presente, sino que Dios estaba activo, dinámico, y que Dios tenía el control de todo. Nada escapaba a Él. No escapaba a Él el control sobre las aguas, sobre la sequía, sobre las temperaturas, sobre las reacciones humanas, sobre la incertidumbre, sobre la angustia. Dios está en control. Y tú y yo podemos confiar siempre en Él en toda situación favorable o adversa, conocida o desconocida, en todo desierto interior. ¿Qué más descubrió Moisés? Descubrió que Dios estaba esperando que él se levantara para comunicarse con él, que él clamara en medio del desierto. Y Dios le oyó. Como te oye a ti en las largas horas de soledad, como te oye a ti, querido amigo, que te encuentras en el dolor de un hospital, de un sanatorio, escuchando el sonido de un respirador, o que te encuentras en cuarentena en tu casa, aislado del mundo, comunicado con algunos elementos, una televisión, un WhatsApp, una computadora, pero te encuentras aislado de las personas, tal vez de muchas de ellas que amas y que están lejanas. Dios está presente en tu desierto. Dios tiene el poder, como hemos cantado, el Dios de los imposibles, de cambiar la realidad. Y yo quisiera que tú ahora por algún instante dejes de pensar en el problema que es la pandemia y gires tu mente y pienses en la solución. Pienses en Dios. ¿Qué descubrió Moisés? Que Dios tiene todos los recursos, que para Dios no existe limitación alguna, que Dios es todopoderoso y que Dios toma algo natural como un tronco, un árbol que está allí en medio de ellos, en medio de su crisis, y le dice: arrójalo a las aguas. Y sobrenaturalmente y milagrosamente las aguas se endulzaron. Las aguas que eran amargas ahora son aguas dulces por el poder de Dios. Porque un hombre clamó y confió en Él. ¿Qué descubrió Moisés? Que Dios se revela y Dios le dio normativas
para que pudieran avanzar en el camino de la fe. Y Moisés descubrió que Dios le hizo una promesa maravillosa que es para ti y para mí, y que es para todos los que creen en Él, en Jesucristo, que le entregan su vida a Él. Dios le dijo a aquel pueblo y nos dice a nosotros y le dice a nuestro querido país: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Es tu oportunidad tan grande de poder experimentar la promesa de Dios. Dios dijo a su pueblo: las plagas, la enfermedad que envié a los egipcios no será para ti. Yo te sanaré, yo te cubriré, yo te protegeré. La sombra de mi mano te cuidará. Confía en Dios. Confía en Dios. Su sombra te protegerá, aunque te encuentres en el desierto. Dios es fiel a lo que Él promete y enseña. ¿Qué descubrió Moisés en medio del desierto? Descubrió que la crisis no es para siempre. Cuando Dios interviene, la crisis termina. La incertidumbre se convierte en certidumbre. La duda se convierte en confianza. La desesperanza se convierte en esperanza. La turbación interior se convierte en paz. Sí. Cuando Dios interviene en una nación, cuando Dios interviene en un país, cuando Dios interviene en una familia, cuando Dios interviene en una ciudad, cuando Dios interviene en una persona, se termina la crisis. Se genera una metamorfosis, un cambio interior y un cambio externo de la realidad que se vivía. Y descubre Moisés la bendición de Dios, porque llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, un oasis en medio del desierto. Querido hermano, querido amigo, la pandemia no será para siempre. Dios le pondrá un fin. Dios le pondrá un fin. Pero mientras nos toque vivir este tiempo, que sea un tiempo especial de búsqueda y de encuentro con Dios. Que sea un tiempo donde le conozcamos más a Él, que lo experimentemos en lo profundo de nuestra alma y que entendamos que Dios nunca nos abandona y que Él es nuestra protección, que en Él podemos confiar plenamente, plenamente. ¿Cómo estás tú? Yo quiero invitarte en esta noche para que cierres tus ojos y abras tu corazón. Dios está esperando que le busques. Allí donde te encuentres, estás escuchando estas palabras.
Búscalo a Dios. Él quiere transformar tu crisis en bendición. Él quiere quitar tus dolores y llenarte de paz. Él quiere librarte de los temores más profundos. Sí. Habla con Dios. Dios quiere oírte. ¿Sabes una cosa? También Dios quiere hablarte. Después que tú hables con Él, guarda silencio ante Él y escucha la suave brisa del Espíritu Santo, sus dulces palabras. Pero también Dios quiere hacer contigo, querido hermano y amigo, lo que en este tiempo de cuarentena no podemos hacer. Dios puede hacer contigo lo que yo no puedo, lo que tú no puedes. Dios quiere abrazarte. Dios quiere abrazarte. Estrecharte contra su corazón, contra su pecho. Dios quiere decirte cuánto te ama, cuánto lamenta este dolor, que ese amigo invisible que es nuestro enemigo, ese virus mortal, está trayendo a la humanidad. Déjate abrazar por Dios. Cuando Él te abrace y sientas sus manos, su voz y el ritmo de su corazón contra tu pecho, abrázalo, abrázalo y dile que lo amas e invítalo a entrar a tu corazón. Dile: Dios, gracias por estar presente en mi realidad. Gracias por amarme. Gracias por ser mi Dios. Por ser mi Dios. Señor, abraza a todos los que sufren. Abraza a aquellos que están doloridos, preocupados. Visita sus vidas. Quita todo temor, oh Dios. Quita toda ansiedad, toda preocupación. Quita el estrés y la angustia. Y llena de tu paz y de tu presencia a cada persona. Señor, visita a nuestro país, a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes. Visita, Señor, a los médicos, a los enfermeros que con tanto amor están sirviendo, aún arriesgando sus vidas. Visita a los que están enfermos, contagiados. Levántalos. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador. Visita aquellos hogares donde han tenido pérdidas. Trae consuelo y aliento. Señor, cambia pronto esta pandemia en un oasis en medio del desierto, en un tiempo nuevo para nuestra querida Argentina y en un tiempo nuevo para el mundo, al cual amaste
y amas. Dios te bendiga, querido hermano. Que tengas días de búsqueda especial de Dios y que su paz llene tu corazón. Amén.